Llega el verano y llega el calor. Y es por eso que he comprado esto que tenéis aquí. Un ventilador de techo con aspas plegables de la marca Aigostar, y voy a aprovechar para hablaros de él en el canal. Os voy a enseñar cómo se instala y cuáles son todas sus funcionalidades, potencia y muchas cositas más. Así que nada, si estáis buscando un ventilador de este tipo con aspas plegables, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja de este ventilador marca Aigostar, os voy a comentar cómo se instala, especificaciones técnicas y os voy a dar muchos detalles para que os sea mucho más fácil caso que queráis hacerlo de uno. El diámetro de este ventilador es de 50 centímetros con las aspas plegadas, y cuando las aspas están desplegadas alcanza 107 centímetros. Unas dimensiones más que suficientes para cualquier habitación como dormitorio o salón. Tiene los LEDs muy dispersos y además un plafón de plástico, y ambas cosas van a dar una mayor difusión de la luz, creando un ambiente más agradable en las estancias donde lo ubiquemos. Para hacer la instalación hemos de realizar unos sencillos pasos que os voy a mostrar en este vídeo. Lo primero, elegimos el tubo de conexión que está disponible en dos longitudes, 10 y 20 centímetros, en función de la altura del techo que tengamos. En mi caso, como el techo no es muy alto y además es la habitación de la niña, he elegido el tamaño de tubo de 10 centímetros y así tengo un plus de seguridad cuando las aspas estén funcionando. Introducimos los cables del ventilador por el tubo de conexión hasta que quede encajado en la base metálica del mismo. Hacemos coincidir el agujero de la base del tubo de conexión con el agujero de la base metálica para poder introducir el pasador que hará que quede sujeto el tubo. Una vez introducido el pasador, colocaremos el clip de seguridad por el agujero que tiene dicho pasador. Apretamos los dos tornillos de la base sin hacer demasiada presión, ya que si no forzaremos el tubo hacia un lateral y quedará torcido. Una vez que lo hayamos apretado, levantamos un poquito el ventilador sujetándolo del tubo de conexión para asegurarnos que quede fijado. Colocamos el embellecedor pasándolo por el tubo en la posición que podéis ver en la imagen. Es importante no ponerlo al revés, con lo cual la parte ancha del cono irá colocada pegada a la base del ventilador. Ahora fijaremos el soporte metálico al techo. Según sea el material del que esté compuesto nuestro techo, usaremos un tipo de fijación u otro. Si el techo es de madera, usaremos los 4 tornillos con tacos incluidos en el kit, pero si el techo es de cemento, mi recomendación es que compréis 2 muertos en cualquier ferretería de las que tengáis en vuestra ciudad, ya que dan mucha más seguridad que los 2 tornillos metálicos que van incluidos en este kit. Ahí os muestro ya los muertos que he introducido, con 2 orificios hechos con una broca del 8 y el soporte una vez colocado en el techo. Introducimos el embellecedor superior en el tubo de conexión y colocamos dicho tubo en el soporte del techo fijándolo con el tornillo pasador. De esta forma la lámpara ventilador quedará colgada en el techo. Ahora realizamos la conexión de los cables. Por seguridad se recomienda quitar la corriente eléctrica de casa para evitar una posible electrocución. Conectaremos la fase y neutro de la instalación de nuestra casa y la fase y neutro de la luz del ventilador en la ficha de empalme incluida en un lateral del soporte. Introducimos el adaptador de corriente, es decir, la cajita blanca que viene en el kit, en el soporte de techo y conectamos los cables del motor, uno redondo blanco y otro triple, rojo, negro y blanco, a los correspondientes conectores situados en la lámpara. Por último, y muy importante, sacaremos el cablecito del receptor de infrarrojo del ventilador tal y como veis en la imagen, ya que si lo dejáis dentro del embellecedor no os va a funcionar el mando a distancia y perderemos toda la funcionalidad del ventilador. Apretamos los 2 tornillos del soporte de techo que sirven para fijar el embellecedor y por último colocamos el plafón de plástico que es difusor de luz. Como podéis ver, ya tenemos colocado el ventilador correctamente. Fácil, ¿verdad? Os hablaré ahora de sus características técnicas y sus funcionalidades. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar
localizar el botoncito suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del ventilador de techo de Aigostar. La potencia del ventilador es de 35 vatios, mientras que la potencia de la fuente de luz es de 40 vatios, con un brillo de 4400 lúmenes y una frecuencia de funcionamiento de 50-60 Hz, con lo cual es apta para usarse en mi caso en España. Hablando de brillo, tiene varios niveles ajustables que van del 10 al 100%. Así podremos adaptarlo a nuestras necesidades para crear en todo momento el ambiente que nosotros queramos. Este ajuste se hace mediante los botones más/menos brillo situados en el mando a distancia del ventilador. También podremos regular la temperatura de color del ventilador, siendo el intervalo de valores desde una luz muy cálida de 2700 Kelvin hasta una luz más blanca de 6500 Kelvin. Y una cosa muy chula que me ha gustado bastante es que tiene un modo luz nocturna que se activa con el botón luna y estrella del mando y que es ideal, por ejemplo, si tenemos niños, para que les quede una luz tenue si es que estén acostumbrados a dormirse con una luz encendida. Dispone de función de apagado programado de 1, 2 y 4 horas que se puede activar con los 3 botones señalados en el mando. No os preocupéis, ya que si nos hemos equivocado o queremos anular dicho temporizador, tenemos también un botón destinado para ello en el mando a distancia. Este ventilador tiene 6 velocidades de ventilación que podemos elegir con los botones del mando numerados del 1 al 6. También dispone de un botón de aire fresco en el mando para colocar las aspas de una forma más refrescante. Además, estas aspas son transparentes, con lo que no se verán mientras el ventilador esté funcionando. Es una de las cosas que más me ha gustado de este ventilador. En verano, el flujo de aire va hacia abajo para refrescarnos, mientras que la función de inversión, que también viene incluida y que se activa con el botón que os muestro en el vídeo, nos va a permitir hacer que el flujo de aire suba desde el suelo al techo, y esto es muy útil en invierno si, por ejemplo, tenemos un sistema de calefacción y queremos hacer que el aire caliente vaya hacia arriba de forma más rápida para tener un ambiente cálido en menor tiempo. Incorpora un motor sin escobillas que consume un 50% menos de energía en comparación con otros motores, y en los días más calurosos del verano no tendremos que preocuparnos por el consumo eléctrico, con lo cual vamos a ahorrar en la factura de la luz. Además, este motor es muy silencioso. En la posición 1 y acercando justo el medidor de ruido al ventilador, estamos hablando de 53-55 decibelios, que van a ser unos 35-36 decibelios si medimos en el centro de la habitación, con lo cual prácticamente ni se oye. Mientras que la posición 6, que es más ruidosa, vamos a alcanzar unos 65-70 decibelios, y si lo colocamos en el centro de la habitación tenemos unos 51-53 decibelios. En este caso, obviamente, sí que se nota el ruido, pero estamos hablando de la mayor velocidad de las 6 y, por supuesto, la que más flujo de aire va a dar. El diseño del ventilador es muy simple y elegante, proporcionándonos suficiente iluminación y ventilación para nuestra sala de estar, comedor, dormitorio, oficina, estudio, etc. Además, sus aspas transparentes son retráctiles y pueden ocultarse completamente cuando no se usan, cosa que es la mayor parte del año. Por eso buscaba un ventilador de este tipo, para no tener que ver las aspas durante el invierno. Estéticamente es muy feo y era algo por lo que no terminaba de decidirme a la hora de instalar una lámpara ventilador de este tipo. Además, comentaros que son muy fáciles de limpiar con un trapo húmedo sin disolventes ni nada, haciendo un mantenimiento súper sencillo. Bueno, como habéis visto, un ventilador de techo que está muy bien, un ventilador de techo que es una lámpara que además estéticamente es muy bonita, que lo he puesto en la habitación de la niña y que, por ponerle un pero, me hubiera gustado que se hubiera integrado con la domótica de casa, Alexa, etcétera, pero la buena noticia es que hay otro ventilador de esta marca que tengo también pensado traeroslo aquí al canal, y en este caso sí que se puede integrar con Alexa, un ventilador que va a ir destinado al otro dormitorio que tengo aquí en casa y del cual os hablaré también aquí en el canal. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno. Aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.